Hoy también es un día especial porque estamos celebrando Pentecostés. Repita conmigo, Pentecostés. Más fuerte, Pentecostés. Y qué bonito que cae el día de hoy. Muy pocas veces cae el día domingo. Entonces, Pentecostés, les voy a contar a los que no saben qué es una de las fiestas solemnes de Dios. Dios tiene 7 fiestas especiales y en esas 7 fiestas especiales se celebran 7 aspectos de Dios muy enriquecedores para nosotros. Pero el del día de hoy, lo que se celebra es la venida del Espíritu Santo. Ustedes, la gran mayoría, lo han escuchado. Pero aparte de que se celebra la venida del Espíritu Santo, le voy a contar algo más que se celebra el día de hoy. Y es el comienzo o el nacimiento de la iglesia. La iglesia no nació cuando Jesús murió, no nació cuando Jesús nació, cuando era el 24 o lo que se comenta. No cuando Jesús murió, tampoco nació cuando Jesús resucitó. La iglesia nace cuando el Espíritu Santo viene sobre creyentes y los une en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces hoy es una fecha para usted y para mí especial. Es una celebración especial para Dios. Ahora, nosotros en los últimos días, en las últimas semanas de predicación, y las vamos a ir, están en YouTube, está en nuestra página de ccelondon.com. Hemos ido hablando y Dios esta mañana pensaba, nos ha ido preparando, porque hemos ido hablando acerca de cómo el Espíritu Santo nos guía. Y hemos partido de la base de por qué es importante recibir al Espíritu Santo. Hemos hablado de por qué o qué tengo que hacer o qué cosas tengo que dejar en mi vida para que Dios me guíe, el Espíritu Santo me guíe. Hemos dicho qué cosas tengo que hacer para que Dios me guíe. Y hoy vamos a hablar de cómo reconocer la voz del Espíritu Santo. Cómo reconocer la voz del Espíritu Santo. Y quiero decirle que esta es una de las cosas más importantes para cualquier creyente. Reconocer la voz de Dios. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea que el mismo Señor Jesús dijo que cualquiera que fuera su oveja tenía que escuchar la voz de su pastor. Entonces quiero preguntarle cuándo fue la última vez que Dios le habló. A esto me refiero directamente a su corazón, directamente a su alma, y que usted sepa, Dios me habló. Tengo la seguridad y la confianza que Dios me habló, ¿sí? Y quiero que sepa que si Dios no le ha hablado, me encanta el testimonio de Petra, porque dice a través de Sandy, de Emma y creo que era Mari Carmen que estaban allí, Dios le habló a su corazón directamente, y eso es lo que cada uno de nosotros, lo que la iglesia está buscando es que Dios le hable a su corazón. Mire, les voy a contar algo. Cuando la gente viene a la iglesia y viene a buscar a nuestras pastorales y a estar con nosotros, a pedirnos un consejo, parte del consejo que nosotros le damos y le decimos es que Dios te hable. Deja que Dios te hable, porque si Dios no te habla, no hay forma de cambiar. Entonces, lo más importante para la vida de cualquiera que esté aquí escuchando en este momento, quiero que sepa, es escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios. Es muy importante. Es supremamente importante. No puedo insistir en la necesidad tan grande que cada uno debe de tener y en el deseo tan grande que debe estar desde nuestro corazón. Quiero que vaya a Lucas 8:18 conmigo. Entonces, cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, no estamos hablando de oír una voz audible, un sonido. La Biblia habla de escuchar la voz de Dios y está hablando de dejarnos guiar por Dios, de cómo ser guiados por Dios. Y el Señor Jesús fue muy enfático en este tema y en este contexto y en este aspecto. Mire lo que dice en Lucas 8:18. Y quiero decirle que el éxito de la vida cristiana es saber escuchar la voz de Dios. Porque si usted hoy, a pesar de que sea creyente y no sabe escuchar la voz de Dios, es lo mismo como si no fuera creyente. ¿Sí? Se lo voy a explicar de nuevo o lo voy a repetir. Si usted no escucha, aunque sea creyente, y no escucha la voz de Dios, es casi exactamente igual a no ser creyente. Por eso es importante que usted escuche la voz de Dios. Y el Señor lo explicó de esta manera, el mismo Señor Jesús, en Lucas 8:18. Así que presten atención a cómo oyen. Repita conmigo, ¿cómo? Más fuerte, ¿cómo? Oyen. Interesante, él dice, cuidado cómo escuchan. Aprendan a escuchar, es lo que está diciendo en pocas palabras.
¿Qué es lo que usted está escuchando? ¿Qué es lo que hay en las conversaciones telefónicas? ¿Qué es lo que usted está escuchando en su oración? ¿Qué es lo que usted escucha? Aprendan a escuchar. Tengan cuidado cómo escuchan. Presten atención a cómo oyen. Presten atención a cómo oyen. Es decir, aprendan a escuchar. Es la palabra que el Señor está diciendo. Pero note lo que sigue. De aquí depende el éxito. Mire por qué. Vaya conmigo y póngale mucha atención a este versículo. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Repita conmigo, más fuerte, más entendimiento. La persona que escucha se le dará más entendimiento. Pero note lo que dice. Pero los que no escuchan la voz de Dios se les quitará aún lo que piensan que entienden. Aún lo que usted piensa que entiende se le quitará. Y quiero que piensen esto, dice se le quitará, no Dios, sino que se le quitará. ¿Por qué? Porque aún esta salvación que usted ha recibido, si Dios lo guía, usted va a ir al lugar donde tiene que ir y va a ir a un lugar seguro. Ese es el lugar que usted necesita, ¿sí? Pero si Dios no lo guía, quiero decirle que toda aquella enseñanza no tiene ningún sentido, no tiene ninguna base. Por eso es muy importante que usted y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios, a escuchar quién es Dios y qué es lo que dice. Ahora, quiero decirle esto y vamos a Romanos 8:14 para explicarle esto. Le hago esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que Dios le habló? Quiero que se detenga. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló? Y no quiero que me diga, pastor, Dios me habló la semana pasada porque vine a la iglesia y escuché al pastor predicar. No, de eso no me refiero. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló? Me estoy refiriendo a que usted entendió, esta es una palabra para mí, Dios me está hablando directo a mi corazón. Ojo, y quiero que sean súper honestos, no le voy a pedir que levante la mano, pero le voy a hacer otra pregunta, o le voy a hacer una declaración. Si usted no ha escuchado la voz de Dios, quiero que sepa que quizás usted no sea hijo de Dios. Que escúchelo en atrás, adelante y arriba. Si usted no ha escuchado aún la voz de Dios clara en su corazón, quizás usted no sea hijo de Dios. Y eso es una declaración muy fuerte, pero me atrevo a decirla. ¿Por qué? Porque Romanos 8:14 dice así: los hijos de Dios son los que se dejan conducir. Repita conmigo, conducir. Es la misma palabra que guiar. Los hijos de Dios son los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Por eso, una de las maneras, una de las características de que Dios me está hablando es que de que Dios es mi Dios, de que soy hijo de Dios, es que Dios me habla. Es que Dios me guía. Y es que Dios no es que guíe mi vida como el mar guía, como los vientos guían las palmeras cuando hay huracanes. No, no, no. Cuando estoy hablando es una guianza a nivel personal. Entonces quiero que piense en esto. ¿Cuándo fue la última vez que Dios lo guió? Deténgase en ese pensamiento. Pregúntese, ¿será que Dios no lo ha guiado? ¿No lo está guiando en este momento? Quiero que se haga la siguiente pregunta: ¿será que usted no es hijo de Dios? La siguiente pregunta: ¿o será que algo pasa en su relación con Dios? No hay nada más importante que escuchar la voz de Dios. Nada más. Quiero que piense profundamente. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló? ¿Lo puede decir? No quiero condenarlo, no quiero que se condene. Lo que quiero es que usted entienda su posición en este momento. Señor, ¿cuándo fue la última vez que me hablaste? Y si Dios le habló hace muchos años, hace un año, pastor, o Dios me habló hace 20 años que conocí del Señor. Bueno, la última vez que Dios me habló fue hace, ha pasado tiempo, ya ni recuerdo cuándo Dios me habló. Quiero que sepa que necesitamos decirle al Espíritu Santo que haga una obra nueva en nosotros, que nos restaure, porque no es normal
que una persona, un hijo de Dios, no escuche la voz de Dios. Él dice, mis ovejas escuchan mi voz y me van a seguir. Usted no puede seguir a Dios si no escucha la voz. Él le tiene que hablar. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, quiero que piensen en eso, en ese concepto y en esa gran pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que Dios me habló? ¿Cuándo fue la última vez que Dios me habló? Ahora, las personas nuevas no se preocupen, ¿sí? ¿Por qué? Porque es normal. Quizás Dios le esté hablando en este momento y lo que esté haciendo con usted es enseñarle quién es Él, y está bien. Eso es lo que esperamos que pase aquí en este lugar. De hecho, si en la iglesia donde usted está en este momento Dios no habla, no es la iglesia suya. Usted debe de salir. ¿Por qué? Porque usted necesita estar en un lugar donde Dios hable. Es importante. Ahora, quiero que sepa este concepto y quiero que aprendamos esto. Escuchar al Espíritu Santo se tiene que aprender. Repita conmigo, aprender. Más fuerte, aprender. No es fácil aprender, o quizás es fácil, pero necesitamos aprenderlo. Todo en la vida se aprende. Se aprende a trabajar, se aprende en los libros, se aprende a ser papá, se aprende a ser mamá, se aprende a ser esposo o esposa, pero escuchar la voz de Dios también se aprende. Quiero que sepa que usted debe de aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando me convertí en el año que Dios me alcanzó, me enseñaron dos cosas. Una, cuando yo hablo y oro, yo le hablo a Dios. Y cuando leo la Biblia, Él me habla. Entonces, cada persona debe de aprender. De hecho, el curso de Conéctate es un curso con el objetivo de que la persona se conecte y Dios le hable. Es la razón del curso, no es un tic más, no, es llevar a cada creyente a que se conecte con Dios y Dios le hable. Entonces, la Biblia nos enseña que debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. Es algo que usted aprende. Esas son las buenas noticias. Usted no tiene que saberla. Hay personas que dicen, no, Dios me habla. No, Dios no habla así. No, es que Dios me lleva y simplemente no. Le hablamos de que Dios guía a una persona, se aprende y se aprende a saber cómo es y cómo se hace. Vamos a 1 Samuel capítulo 3 versículo 4 y voy a invitarlos a que vayamos a ver la vida de Samuel. Samuel es un chico de 7 años y es uno de los jueces del libro de Samuel, en el mismo libro de su nombre, y es uno de los jueces que Dios escogió y nos muestra cómo aprendió Samuel a escuchar la voz de Dios. Y es un testimonio muy sencillo, pero nos va a ayudar a entender y a ubicarnos en este proceso que necesitamos hacer. Y yo quiero que usted se ubique y que usted se identifique con este proceso. Vaya conmigo a 1 Samuel 3, versículo 4. El contexto es este. Samuel tenía tan solo 7 años, quizás 8, 9, y lo había llevado su mamá para entregarlo en el templo. Ella había hecho una promesa al no poder tener hijos. Le dijo al Señor, Señor, mira, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Lo voy a entregar delante de ti para que ese hijo toda la vida te sirva. Y ella, una de las cosas que hizo fue llevarlo al templo. Y cuando lo llevó al templo, el chico tenía 7 años y comenzó a vivir con Elí en una de las habitaciones del templo, y comenzó a vivir y a pasar y a crecer con él. Y el objetivo de Dios era que este hombre, al servirle, Dios le iba a hablar y a guiarlo. Entonces lo encontramos aquí en el versículo 4 del capítulo 3 diciendo, en la historia dice, el Señor llamó a Samuel. ¿Quién llamó a Samuel? El Señor. No se escucha. ¿Quién llamó a Samuel? El Señor. El Señor. Dice que, y él contestó, no le contestó al Señor, sino que contestó, aquí estoy. En el versículo 5 nos dice, y Samuel corrió hacia Elí. Elí era el sumo sacerdote, y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llama usted? Él confundió la voz de Dios, note esto, con la voz de una persona. Pensó que era el hombre con el que vivía en ese lugar, el sumo sacerdote, pensó que era el que lo estaba llamando. Sin embargo, mire la respuesta de Elí, dice, pero Elí le contestó, yo no te llamé, vuelve a tu cama, Samuel, y Samuel regresó a su cama. Versículo 6, de nuevo el Señor llamó. ¿Quién volvió a llamar? El Señor. Miren, ¿cuántas veces el Señor nos ha llamado? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado
y nosotros no lo hemos escuchado. ¿Cuántas veces la palabra de Dios y en tantas circunstancias Dios nos ha dicho, haz esto, y nosotros hemos pasado por encima de ese conocimiento y no lo hemos querido aceptar? Bueno, parece que eso es lo que estaba pasando aquí con Samuel. Ahora escucha lo que dice Samuel: y otra vez corrió hacia Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llama usted? Elí volvió a decirle, yo no te llamé, vuelve a tu cama. Versículo 7, escucha lo que dice. Samuel todavía no conocía al Señor. ¿Qué le pasaba a Samuel? No conocía. ¿A quién no conocía? Al Señor. Hay un momento en nuestra vida donde no conocemos cómo hablar con Dios. Y a mí ya no me sorprende que yo me encuentro con personas y me dicen las personas que no han tenido un encuentro con Dios, me dicen, no, Dios me guía, Dios me habla, Dios me dice. Pero la verdad es que no es así, porque cuando Dios habla a una persona y la guía, esa persona no vuelve a ser igual. ¿Sí? Cuando Dios le habla a una persona, esa persona nunca vuelve a ser igual. Cualquier cosa que Dios le haya dicho a usted ha marcado su vida para siempre. ¿Sí? Yo en muchos casos en los cuales Dios me ha hablado, he quedado marcado para siempre en mi corazón. Entonces quiero que sepa que cuando usted le conoce, usted aprende a hablar con él. Entonces mire lo que dice el versículo 7. Samuel todavía no conocía al Señor, pues el Señor nunca le había hablado directamente. Entonces hay momentos donde Dios no nos habla a nosotros porque nosotros no le conocemos. Entre más usted conoce a Dios, más le va a hablar. Pero quiero que sepa, Dios quiere hablarle. ¿Por qué quiere hablarle Dios? Y no con voz audible, sino que cuando hablamos de hablarle, quiere guiarle. En este caso está hablando con voz audible, pero estamos hablando de guiarle en su vida. Porque Él es el interesado. Si usted es hijo de Dios, el Espíritu lo va a llevar y lo va a conducir. Entonces mire lo que dice en el versículo siguiente, en el versículo 8. Entonces el Señor llamó a Samuel por tercera vez. ¿Por cuántas veces? Tercera vez. Y de nuevo Samuel se levantó y fue hacia Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí comprendió. Entonces comprendió Elí. Miren, hay que comprender, hay que aprender a escuchar. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al joven. Si tan solo usted comprende hoy que el Señor le quiere hablar, usted va a comenzar a vivir en uno de los aspectos más importantes de su vida. Y lo vamos a ver, pero en unos minutos. Hay dos aspectos. Hay un nivel que todo el mundo conoce, pero cuando Dios nos comienza a hablar es otro nivel totalmente diferente, es un nivel transformador. Versículo 9 dice la Biblia, y le dijo Samuel, vuelve a tu cama, y si te llama de nuevo, di. Repita conmigo, si te llama de nuevo. Lo que Samuel está haciendo en este momento es enseñarle lo que Elí está haciendo en este momento es enseñarle a Samuel cómo oír y responder a la voz de Dios. Entonces, la vida cristiana enseña cómo oír la voz de Dios. Es importante, no viene incorporado en su mente o en sus oídos. No, la Biblia nos enseña continuamente cómo aprender a escuchar, a elegir, a mirar. Es Dios quien me habla, no es Dios quien me está hablando, soy yo quien estoy diciendo quién es, de dónde viene esta voz. Y escuche la respuesta que le dice Elí a Samuel, que diga, cuando Dios te llame de nuevo, di, habla Señor, tu siervo escucha. Piensa en esto, habla Señor, tu siervo escucha. Cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que estar dispuestos a decir, aquí estamos. Aquí estamos quiere decir, aquí estoy para servirte. Dime qué es lo que quieres que yo haga. Componente especial, tenga ese componente allí en su mente. Entonces Samuel regresó a su cama, versículo 10. Y el Señor vino, se detuvo allí y llamó igual que antes diciendo, Samuel, Samuel. Y Samuel dijo, habla Señor, tu siervo escucha. En ese capítulo tan simple podemos comprender que Dios nos quiere hablar. Dios es el más interesado en guiar nuestras vidas, porque para eso nos llamó.
Él dice que nos llamó de un reino de tinieblas, nos llama de situaciones y nos llama a que le escuchemos para guiarnos y para llevarnos, dice el Salmo 23, a pastos diferentes, verdes. Nos quiere guiar en medio de las dificultades, nos quiere guiar en medio de la enfermedad, nos quiere guiar en medio del valle de la muerte, nos quiere guiar en un momento inclusive cuando estamos completamente amenazados por cualquier enemigo que tengamos. Entonces Dios quiere hablarlo y esa es la noticia, la muy buena noticia que hoy tenemos para usted. Ahora dice en Hebreos capítulo 5 versículo 14, y le voy a hablar de dos dimensiones importantes en la vida cristiana. Y estas son las dos dimensiones. Escuche lo que dice Hebreos 5, 14. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente. Repita conmigo, comida sólida. Es decir, Dios dice, la palabra comida sólida es simplemente una manera de explicar cosas mayores en la vida cristiana, en el Señor. En el Señor hay cosas que son sencillas, pero hay niveles mayores, ¿sí? Y eso es lo que Él dice, esos niveles mayores, esa comida que es para gente madura, esa comida que es sólida, y la compara la Biblia con la gente que toma, los bebés que solamente pueden tomar leche, y con aquellos que toman cosas que son sólidas o comen cosas sólidas, son personas maduras. La palabra madura quiere decir que han crecido. Entonces quiero que piensen esto, Dios le va a revelar cosas a su vida, pero las mayores cosas o las cosas más importantes de su vida solamente se la puede revelar a usted cuando usted crezca espiritualmente, ¿sí? Mi hija Gabriela sabe ciertas cosas de la vida y tiene que esperar, y tenemos que esperar a que crezca para darle todas las cosas que queremos darles, ¿sí? Piense eso en usted. Usted es la misma historia. Nosotros tenemos una vida normal, natural, pero cuando venimos al Señor y cuando estamos en un nivel mayor, un nivel donde estamos preparados para tomar más, Dios nos va a revelar cosas más grandes de su vida, de su matrimonio, de su casa, de su hogar, de la vida espiritual, de todo lo que usted esté esperando esa respuesta. Pero note lo que dice. Ahora quiero que vaya a la conclusión que quiero llevarlo. Mire lo que dice: y para aquellos que por la práctica han aprendido. Repita conmigo, por la práctica. Más fuerte, por la práctica han aprendido. Es decir, que se llega a la madurez con la práctica. A la madurez se llega practicando. Ahora, ¿practicando qué? Practicando la voz de Dios, que Dios me escuche. Yo tengo que practicar y entender, ¿será que Dios me está hablando? Y tengo que comenzar a decir, ¿quién es? ¿Es Dios? ¿No es Dios? ¿Soy yo? ¿Es una idea mía? Note lo que dice en la siguiente parte del versículo. Para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Repita conmigo, diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, cuando usted practica el escuchar la voz de Dios, entonces usted crece maduramente y Dios le da algo que se llama comida sólida. Dios le muestra cosas mayores que usted no ha visto antes, cosas que usted nunca se ha enterado que pasaban. Es un nivel emocional. Sandy hablaba emocional, espiritual, que Sandy hablaba ahorita. Dijo, me encantó ver en la iglesia el fin de semana en Carro Tibut gente más madura. Yo no puedo decir que todos, pero sí dijo gente más madura, ¿sí? Y se nota en la iglesia. Pero ¿cuándo viene esto? Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿cómo lo aprendemos? Necesita practicar. Necesito que usted vaya a su casa y practique. Dios me está hablando. Señor, ¿cómo puedo oír tu voz? Usted es Samuel, el Espíritu Santo es Elí, y le está enseñando cómo escuchar la voz de Dios. Jovencitas, necesitan escuchar la voz de Dios. Lo pueden aprender. Va a ser súper sencillo si el Espíritu Santo le enseña. Y esa es una de las más grandes herramientas, skills que tiene el creyente, escuchar la voz de Dios. Ahora voy a hablarle de 4 voces que hay, 4 tipos de voces. Repita conmigo, 4 tipos de voces. Cuando una persona escucha varias voces, o todos escuchamos, especialmente ahora que estamos con Dios, escuchamos 4 tipos de voces. Usted va a tener 4 tipos de voces. Escuche, quiero que pongan muchísima atención. La primera voz es la voz del diablo. Repita conmigo, diablo.
Y la palabra o la voz que el Satanás nos habla es lo que nosotros llamamos, en la Biblia se le llama tentación. Repita conmigo, tentación. Y la característica de la tentación es que me lleva a hacer algo contrario a Dios. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de tentación. Quizás en la mitad ahorita de los testimonios, usted tuvo una tentación. Me tengo que salir de acá en este momento. No soy capaz. Tengo que correr de este lugar. Eso es una tentación. ¿Sí? Cuando el hombre está con la esposa y comienza a pensar en otras cosas, en otras mujeres, eso es una tentación. Ese pensamiento que Satanás pone en la vida de una persona se le llama tentación. Quizás ahorita usted está pensando y está escuchando algunas de las cosas y dijo, qué ridículo lo que hablan. Ese pensamiento es una tentación. Y la característica de la tentación es que siempre va a ir opuesto a algo que tenga que ver con Dios. ¿Estamos? Repite conmigo, tentación. Entonces, la tentación viene de una semilla plantada y vivimos continuamente bombardeados por tentaciones. Miren, cuando llevan a una persona que se va a quitar la vida, un jovencito quizás está en un hospital de salud mental, le preguntan, ¿qué vio el jovencito? ¿Qué le pasó? Mire, yo tengo una idea y la idea es, yo escuché una voz y la voz me decía, quítate la vida. No, la voz me decía, quiero quitarme la vida. La característica de la tentación de Satanás es que siempre nos habla en primera persona. Satanás nos va a hablar como, yo quiero hacer esto. Entonces el jovencito llega y dice, uy, yo me quiero fumar un cigarrillo. No, yo lo que quiero es como emborracharme. Eso es una tentación. ¿Sí? Entonces la tentación es de las voces más comunes que usted escucha en su día a día, especialmente ahora como creyente. ¿Por qué se incrementa más cuando venimos delante de Dios? Porque es una voz que me guía a hacer lo opuesto a lo de Dios, a lo que estoy intentando hacer. Por eso es que cuando una persona se acerca a caminar con Dios, comienzan a venir tentaciones. ¿Qué quiere decir? Ideas. Haz esto, haz lo otro, haz esto, haz lo otro. ¿Sí? Y esas ideas es muy importante aprenderlas a identificar. Si usted no aprende a identificar las ideas en su madurez cristiana, cada rato va a caer. De hecho, una característica de una persona que es madura es una persona que sabe cuáles son sus tentaciones. Y dice, yo no puedo ir a ese lugar porque si yo voy, yo sé que voy a tener una mala idea y no me puedo acercar ahí. Entonces usted sabe que esa persona está siendo madura. No puedo, yo no puedo ver eso. Esa clase de película yo no la puedo ver. Yo no puedo ver estas situaciones. ¿Por qué? Porque va a venir una idea y yo voy a querer hacer esa idea. Entonces esa tentación, ese pensamiento es súper importante. Algunas de personas se perdieron por una tentación. Por eso es que Dios le pide, Señor, cuando el Señor dijo, Señor, líbranos de las tentaciones. ¿Por qué le está diciendo? Porque van a ser continuos los bombardeos de Dios en su vida, de Satanás en su vida o en la vida de la persona. Amén. La segunda voz es la voz de Dios. A esa voz se le llama inspiración. Repita conmigo, inspiración. ¿Qué hace esa voz? Esa voz me lleva a hacer algo que tiene que ver con Dios. ¿Sí? Por ejemplo, algunos de ustedes estaban escuchando los testimonios y algunos en su corazón, mientras que escuchaban los testimonios, decían, uy, yo quiero decir algo y quiero decir algo bonito para él porque me siento tan feliz. Eso se llama inspiración. Y esa batalla de la tentación y la inspiración lo van a bombardear continuamente. Usted tiene una batalla contra la inspiración y hacia la inspiración y contra la tentación. Entonces, ¿estamos aquí? ¿Amén? Sí, entonces piense, quiero que piense en la última tentación que tuvo. El último pensamiento. ¿Sí? ¿Ya? Quizás fue hoy, quizás venía en su coche, dijo, ¿cómo me gustaría pasar por encima de ese carro que desapareciera? O quizás fue con su esposa, con su esposo, quizás con sus hijos, los quiso tirar hoy por la ventana. Es una tentación. ¿Sí? Es una tentación, es el enemigo diciéndole, cártese de su familia. Esa es una tentación, aprende a identificarla. Ahora quiero que piense, ¿cuándo fue la última vez que Dios lo inspiró?
¿Estamos? ¿Cuándo fue la última vez que Dios lo inspiró? Sienta, experimente la voz de Dios. Busque. Si no ha tenido una inspiración últimamente, necesita empezar algo con Dios. Es lo más importante. Como pastor le tengo que decir, es la labor más importante que tiene que hacer. Deje de buscar dinero y busque a Dios. ¿Sí? Entonces piense eso. Muy bien, lo voy a llevar a el tercer tipo de voz en la vida cristiana. Y el tercer tipo de voz es la voz del hombre. Repita conmigo, hombre. Estamos hablando de hombres y mujeres, son las voces de otra persona. A esa voz nosotros le llamamos influencia. Repita conmigo, influencia. Muchas veces esta influencia tiene la característica, la gran mayoría de veces, es que no viene o no tiene nada que ver con Dios. Por eso es importante que usted aprenda cuándo lo están influenciando. Cuando son personas alrededor suya que no tienen que ver con Satanás, que no tienen que ver con Dios, sino que son sus propios pensamientos. Quiero decirle una cosa, que ellos no lo pueden guiar al lugar que Dios lo quiere llevar. Aprenda a cerrar sus oídos a las personas que no lo pueden guiar al lugar que Dios no quiere llevar, que Dios lo quiere llevar. Una persona que no tiene a Dios no lo puede guiar a donde Dios lo quiere llevar. ¿Estamos? ¿Lo repito? No lo repito, ¿no? ¿Lo repito o no? Vale, una persona que no camina con Dios no lo puede llevar a un lugar donde Dios lo quiere llevar. Y usted tiene que cortar con esa influencia. Esa influencia son, qué sé yo, un mal amigo o un amigo que no conoce a Dios. Esos jovencitos a veces tienen unas relaciones con otros amiguitos y el amiguito no lo puede decir qué tiene que hacer. Es como usted pedirle consejo, yo se lo digo a los jóvenes de la iglesia, no le pidas consejo a una persona que no tiene novio, cómo ser novio. Es muy común. Oye, ¿y cómo puedo tener? Y esto y lo otro. Y nunca ha tenido. Y si ha tenido novios, ha tenido un novio aquí, un novio allá, ha sido una persona inestable. Usted tiene que pedirle a una persona para tener una relación emocional sana, que tenga una relación emocional sana. O sea que los jóvenes tienen que pedirle a una persona que esté casada, cuéntame cómo fue eso, porque esa persona llegó a ese lugar. Pero entre ellos muchos se influencian y al influenciarse terminan tomando malas decisiones. Hombre, ¿qué harías tú? Yo me iría a vivir con esa persona. Vale. Usted sale y se oye, la persona sale y se oye con esa persona y con los años comienza una vida que la vida se comienza a deteriorar. ¿Por qué? Porque escogió la información incorrecta. ¿Amén? ¿Está aquí o no? Dele un aplauso a Dios. Venga. Muy bien, entonces la primera voz es la voz del diablo, la segunda la voz de Dios, la tercera la voz del hombre, pero la cuarta voz es la voz personal. Y a esto le llamamos hablar con nosotros mismos. Levante la mano, ¿cuántos hablan consigo mismo? Tan poquito, la verdad, levante la mano, ¿no le dé vergüenza? ¿Sí o no? ¿Hay alguien que no hable consigo mismo? Y le quiero decir esto, la gran mayoría de veces nosotros nos guiamos por lo que nosotros pensamos. Y quiero decirle esto es la gran mayoría de veces incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque yo no tengo la verdad. Porque yo simplemente tengo un conocimiento. Me da risa cuando mi hija de 11 años dice, papá, ya lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Y digo, pero ¿qué sabes tú si nunca te has apartado de mi lado? ¿Qué sabe una niña de 11 años? ¿Qué sabe un joven de 17? Uno de 20 y uno de 30. ¿Qué saben de la vida? Pero lo que piensa usualmente uno es que lo sabe. ¿Cuántos creen que lo saben? Levante su mano, no le dé vergüenza. ¿Cierto? ¿Cuántos que eran jóvenes decían, yo lo sé y sé cómo manejar el mundo, papá? No saben trabajar, no saben tener una familia, no saben. Entonces, la gran mayoría de veces nos escuchamos a nosotros mismos y ¿saben qué pasa? Que cometemos errores. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el juicio correcto.
Mire, le quiero decir esto que es bien importante. La persona que más le miente en su vida no es su esposa, no es su esposo, ni sus hijos, no es el vecino. Ese es tú mismo. Usted es la persona que más se miente. Llega el pensamiento, voy a ese lugar, no me quieren, no me aceptan y es una guerra mental. No, ya para qué voy. Voy a ese lugar, no, quizás Dios no me va a guiar, Dios no está conmigo. Y hay una estadística que dice, que habla acerca de las mentiras que parecen verdad. Y solamente ocurren en un 2%. Un 2% de las mentiras que parecen real son las que ocurren. Quiere decir esto, mire, va usted por ese sitio, cuidado que roban. Solamente el 2% de probabilidad de que ocurra. ¿Por qué? Porque son cosas que usted se mete en su mente y son paranoias. Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios no está conmigo, ya no puedo más, ya no lo puedo, no, me voy a morir, me voy a hacer esto, voy a pasar, no sé qué voy a hacer. Y comienza a venir información de usted hacia sí mismo y usted comienza a sacar conclusiones. Por eso la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es de muerte. ¿Estamos? Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque usted lo sacó, usted mismo lo saca. Somos nosotros los que llegamos a esas conclusiones. Y esa voz usted tiene que aprender a identificarla. Entonces le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de otros que lo influenciaron? ¿Y cuándo fue la última vez que usted se influenció a usted mismo? Que usted habló con usted mismo. Quizás en este momento diga, yo no quiero, esté peleando. Y nadie ve la pelea, aparentemente nadie ve la pelea. Quizás usted esté escondido ahí detrás de una madera, detrás de una fachada, quizás de su semblante, y nadie lo nota por su temperamento. Pero usted se está hablando con usted mismo y está llegando a conclusiones. No le creo lo que me está diciendo. No creo, no es así. Yo sé más. Si ves, David, tú sabías más. Voy a mostrar, ¿ves cómo se puede? Esos pensamientos continuamente interrumpen la voz de Dios. Y si usted no aprende a identificar estas 4 voces en su vida, no va a poder aprender a identificar la voz de Dios. Porque la madurez me lleva a que yo identifique un momento, a practicar diariamente. ¿Esto viene de Dios, sí o no? ¿Esto viene de Satanás? Esto viene de esta influencia está equivocada. Esto viene de mí, eso me lo comí yo. Yo he ido a sitios y he hecho ciertas cosas buenas en cuanto a una acción y digo, esto no fue mío, esto tiene que haber sido de Dios, porque yo nunca me hubiera inventado. Sandy, hacemos una siembra así, asado, y nos ponemos de acuerdo y termino pensando y digo, tuvo que haber sido Dios, porque esto no es de mi cosecha, yo conozco mi cosecha. ¿Sí? La que es difícil muchas veces de identificar es la del diablo, porque el diablo no viene ni con cachos ni con cola. El diablo viene como un ángel de luz. Esto parece correcto. Esto me parece que está bien. Necesita aprender a identificar y tiene que practicar como se practica el fútbol, como se practica el baloncesto, como practica la cocina, como practica leer, como practica el inglés. Usted tiene que practicar escuchar la voz de Dios. Señor, háblame. ¿Qué es? ¿Por dónde me estás llevando? Entonces, ¿es posible o no confundir la voz de Dios con la voz de Satanás, por ejemplo? Por supuesto que es posible. Y quiero decirle que muchas veces le pasa. Usted comenzando en la iglesia viene y dice, no, quedémonos en casa. Ay, no vayas hoy a la iglesia, mi amor. O ella le dice, ay, no, ¿para qué vas? Si ves, te van a robar. Si ves esto, si ves es una secta, si ves es una cosa, si ves es otra cosa. Acércate a Dios, no, ven, vas a leer la Biblia y el esposo, la esposa, el hijo, mamá, veamos una película, papá. Intentemos una cosa, siempre va a estar esta gran batalla entre esas 4 voces. Por eso necesitamos continuamente practicar. Quiero llevarlos a una de las experiencias que tuve comenzando a caminar con Dios y está en el libro de Samuel, capítulo 2, versículo 24. Entonces es posible confundir la voz de Dios y le voy a dar el contexto. A mí me habían enseñado, comenzando la vida cristiana, lo primero que me enseñaron es cómo escuchar la voz de Dios.
Lo primero, de las primeras cosas. Y me dijeron, si hablas a Dios, se lo dije ahora, si oras a Dios, le vas a hablar a Dios. Si Dios te habla, o Dios te va a hablar cuando leas la Biblia. Cuando lees, Dios te habla. Cuando oras, tú le hablas a Dios. Y quiero que sepa, ¿cuántas veces al día le habla Dios a usted o le quiere hablar? Usted tiene que determinarlo. Pero quiero llevarlo a este aspecto o esto que me pasó. Y recuerdo que era un día en la mañana y yo estaba leyendo la Biblia muy entusiasmado. Y llegué a un punto donde vi que la palabra de Dios no era coherente. Y la encontramos en el capítulo 24, versículo 1. Y leí la historia de David. David era el gran gobernante en ese momento de su casa, de Israel. Y comienza David a hacer y a tomar decisiones. Y en una de las decisiones, el libro de Samuel nos cuenta esta versión. Escucha lo que dice. Una vez más, el enojo del Señor ardía contra Israel. ¿Qué ardía contra Israel? No se escucha. ¿Qué ardía contra Israel? El enojo del Señor. Note esto. David era el gobernante de Israel y dice, el enojo ardió contra Israel y provocó que David le hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel y Judá, le dijo el Señor. Versículo 2. Entonces el rey le dijo a Joab y a los comandantes del ejército, hagan un censo de todas las tribus de Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, para que yo sepa cuánta gente hay. La Biblia nos dice, versículos más adelante, que Dios castigó a David. Cuando yo estaba en ese momento, a mí me sorprendió y es una palabra, una de las primeras respuestas audibles de Dios. Señor, ¿por qué estás disciplinando a David? ¿Qué hizo David? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué si tú le acabas de decir que el enojo tuyo se levantó y le dijiste que censara? El censar al pueblo significaba que David tenía que sacar a todo el mundo a la batalla. Y sacando a todo el mundo de la batalla tenía que hacer una gran revolución e iba a desestabilizar a Israel completamente. Y la Biblia nos dice que a pesar de que Joab en el versículo siguiente le dice, no lo hagas, el rey insistió. Entonces a mí me sorprendió este aspecto de Dios y digo, pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, y le oré en voz alta, voz audible. Semana siguiente, 7 días después, tocaron a mi puerta. Una persona de la iglesia me dijo, David, toda la semana he estado pensando en ti. Tengo que darte este versículo. Y el versículo que me dio fue en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Escuche esto, eso es sorprendente. Capítulo 21, versículo 1. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. ¿Quién se levantó? ¿Quién se levantó? ¿Y en Samuel quién se levantó? El Señor. No está conmigo, ¿no? En 2 de Samuel 24:1 dice, una vez más el enojo del Señor ardió contra Israel. En Primera de Crónicas capítulo 21 versículo 1 dice, Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo. Miren, los escribas que estaban alrededor de David anotaron y dijeron, Dios está haciendo algo en el rey de Israel. Los escribas que estaban al otro lado, de parte de Dios, escribieron, ese no era Dios, ese era Satanás. ¿Saben? Inmediatamente después de eso, David tiene que entrar en una de las más grandes pruebas de su vida, en el capítulo 25 del libro de Crónicas, donde es disciplinado como nunca. Desestabilizó su casa, desestabilizó sus hijos, desestabilizó una nación, desestabilizó el gobierno de Israel, las promesas que Dios le había hablado. ¿Sabe por qué? Porque no escuchó la voz de Dios. Confundió la voz de Satanás con la voz de Dios. Le hago una pregunta. Si eso le pasó al rey David, el ungido de Israel, ¿usted cree que a nosotros no nos puede pasar? Le hago una pregunta. ¿Quién cree usted quién le ha estado hablando en los últimos días? Esas conversaciones y todas esas cosas que han llegado a su mente, ¿de dónde vienen? Quiero que lo piense. Y vamos a pedirle perdón a Dios. Y vamos a decirle a Dios que nos comience a guiar y a escuchar la voz de Dios, para que podamos entrar en un nivel diferente en nuestras vidas.
Miren, hay algunos que no escuchan adorar a Dios y después lo que pasa es que viven las consecuencias. Pero Dios, tú nunca me has hablado. Un momento, pero escuchaste esto, esto y esto. Muchas veces cuando algo pasa en mi vida equivocado, yo vuelvo a la palabra de Dios del día anterior y reviso a ver si Dios me lo había dicho. Y me he encontrado muchas veces donde dijo, aquí decía que te lo había dicho y tú no me escuchaste. Si usted quiere que Dios lo guíe, va a necesitar practicar. Va a necesitar practicar, escuchar la voz de Dios. Entonces, el reto de esta mañana para poder seguir y caminar con el Espíritu Santo es, Señor, ¿cómo puedo escuchar tu voz? Y quiero que me perdones por tantas veces que no he querido escucharte, por tantas veces que he escuchado otras voces que no son las tuyas. Lo voy a invitar a que nos pongamos en pie, ¿sí? Quiero que piense quiero llevarlo a pensar en las últimas veces donde Dios le ha hablado. Quiero que piensen esto. ¿Cuántos de ustedes cometieron un error por no haber escuchado la voz de Dios? Se casaron con la persona que no era. Terminaron enredados en situaciones que no debían haber terminado. Dejaron sus ministerios. Dañaron las relaciones con sus parejas. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones por no haber escuchado su voz? ¿Cuántos de nosotros hemos en muchos momentos confundido la voz de Satanás con la de Dios? Y hemos orado y reprendido y no supimos identificarla. Y yo quiero que piense las veces que usted lo ha hecho. O quizás escuchó su propia voz y dijo, no, yo sé cómo hacerlo. Y terminó en una situación de dificultad. Pensó que era lo correcto. La semana pasada hablamos, hace un par de semanas, que Pablo entró a una barca y el capitán de la barca pensó que los vientos eran muy suaves y que era el tiempo de partir. Y luego se encontró en la mitad de una tormenta donde casi perdieron su vida, o donde inclusive perdieron la carga, y que en este momento la carga es usted, su familia, sus hijos, un trabajo. Hubo gente que me dijo, pastor, mire, estoy en una crisis económica. ¿Qué pasó? Dejé un trabajo. ¿Por qué lo dejaste? Si Dios te había dicho, tú le habías pedido a Dios ese trabajo. ¿Y cómo te cambiaste? Y la persona dijo, no, yo simplemente me cambié. Dijo, pero si se lo pediste a Dios para tenerlo, ¿cómo no le pides a Dios si lo podías dejar? Quiero que piense cuántas veces nos ha guiado nuestros propios sentimientos y hemos terminado mal. Permita que el Espíritu Santo le hable a su corazón. Cierre sus ojos. No hay nada que ver en mí, pero el Espíritu Santo necesita hablarle. Y muchos de ustedes o de nosotros no nos hemos arrepentido y hemos tomado caminos que nos parecían bien, pero su fin era mal. Job dice, ciertamente el Señor nos ha hablado muchas veces, pero nosotros no lo hemos escuchado. Y quiero llevarlo porque si usted quiere que Dios le hable, y es lo más importante, lo más vital que usted pueda tener en este momento, es eso.
lo más importante que usted puede hacer no es ganar dinero, no es hacer una carrera, no es conseguir novio o novia, es aprender a escuchar la voz de Dios. Y quiero llevarlo a que pida perdón, y le pidamos perdón como iglesia. Allí acepte que lo ha hecho mal y abra sus labios y dígale: Señor, perdóname. Debí haber tomado la decisión hace muchos años. Debí haber tomado la decisión, y por eso tomé la persona que no era. Pero me dejé guiar por mis pensamientos. Llegué a conclusiones en mi mente que no eran adecuadas. Pero Señor, no quiero volver a tropezar con la misma piedra. No quiero volver, Señor, otra vez a caer en el mismo dolor. No quiero volver otra vez, Señor. Al contrario, en el nombre de Jesús, quiero que me guíes. Quiero crecer. Perdóname por las veces que me he dejado guiar por otros. Perdí todo lo que tenía, Señor, por dejarme guiar por mis amigos, por dejarme guiar por personas que no te conocían. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón. Límpiame y perdóname. Pero Señor, perdóname por las veces que el enemigo me tentó y tú querías inspirarme a cosas mejores. Y quiero aprender, quiero entrenarme en el nombre de Jesús. Ahora te voy a llevar a un compromiso que solamente tú puedes cumplir, pues no hay un atajo con Dios. La única manera de ser guiados por Él es permitiéndole a Él que nos guíe. Y si no estás listo para hacer este compromiso, por favor no lo hagas. Pero si hoy en el corazón tú entiendes: Señor, necesito ser guiado, mañana tendrás que seleccionar pensamiento con pensamiento en este momento y comenzar a entrenarte y decirle continuamente a Dios: Señor, necesito escuchar tu voz, necesito escuchar tu voz. Irás a tu casa, abrirás la palabra de Dios, comenzarás a buscar el capítulo, el versículo donde Dios te hable. Irás y preguntarás a tus autoridades: necesito escuchar, necesito que Dios me guíe. Ser guiados por Dios es una necesidad que necesitas. Es una necesidad, valga la redundancia, que necesitas en tu vida. Es algo que tiene que ser en tu vida una sed profunda. Y quiero decirte que Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Abre tus labios. Señor, pedimos perdón por no habernos dejado guiar por ti. Pedimos perdón por escuchar otras voces. Y en el nombre de Jesús pedimos restauración. Nos volvemos a ti. Queremos confiar que tú nos vas a hablar. Abra sus labios. Dígale: Señor, quiero confiar en que tú me vas a hablar. Yo necesito escuchar tu voz. En el nombre de Jesús.